Hoy también se conmemoró un aniversario más de la tragedia que ocurrió en Chiguayante. La comuna de Chiguayante ha tenido varias tragedias en los últimos años. Una de ellas, el incendio del Hogar Santa Marta. ¿Se acuerda? Estamos viendo algunas imágenes, justamente una tragedia de proporciones que ocurrió en la comuna de Chiguayante hace 2 años, cuando un incendio acabó con la vida de 10 abuelitas, 10 adultos mayores, mujeres que que vivían en esta residencia, en el Hogar Santa Marta de Chiguayante. Todavía no hay claridad en cuanto a responsabilidades. Hay una investigación penal en curso. La familia evalúa acciones civiles también, pero lo concreto es que hoy se recuerdan 2 años de esta tragedia que enlutó a Chiguayante y a la región del Biobío. Chiguayante sabe de tragedias, ¿cómo no acordarse de la muerte de algunos bomberos también en un gobierno de la presidenta Bachelet, que vino acá incluso? Y lo de hace 2 años, el incendio del Hogar Santa Marta. Javier Monsalves ya está con nosotros a través de la aplicación Zoom. Javier es de Chiguayante y fue testigo de las primeras horas posteriores a esta tragedia. ¿Cómo te va, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Sí, tú lo decías, Chiguayante sabe de tragedia y lamentablemente es una mala característica, entre comillas, que marca la historia de la comuna. Tú mencionabas los bomberos, que son los héroes de Manquimavia, que murieron rescatando personas luego de una luz en el Cerro Manquimavia. Estas abuelitas que fallecieron se cumplen ya 2 años. Recuerdo bastante bien esa situación en Chiguayante durante ese reporteo, Francisco. Yo llevaba poco tiempo en el canal y lamentablemente me avisan de este incendio. Como vivía bastante cerca, por supuesto llegué al sitio, mucha incertidumbre en ese lugar, mucho frío también, una madrugada y mañana muy helada, y mucha incertidumbre. La incertidumbre era lo que reinaba en ese sitio. Justamente estamos viendo imágenes de archivo de lo que sucedió hace 2 años en el Hogar Santa Marta. Tú estuviste ahí. ¿Cuál era la sensación? Yo me acuerdo que en un principio habían buenos comentarios en torno al hogar. Luego la situación fue cambiando cuando nos dimos cuenta de algunas anomalías. Sí, bueno, no era un hogar con personas vulnerables. Eso hay que dejarlo súper claro. Era particular, ¿cierto? Sí, particular. El costo de tener una persona ahí era bastante elevado. Entonces, de ahí es que se esperara las medidas básicas y mínimas también en cuanto al tema de seguridad. Pero sobre todo, esa madrugada y la mañana, la incertidumbre era lo que más reinaba, porque no se sabía a ciencia cierta. Los familiares comenzaron a llegar de inmediato y querían conocer la información si es que uno de los suyos había sido afectado o no por este incendio. ¿Cuántas personas finalmente eran las que estaban lamentablemente fallecidas? Porque el número no llegó a ser oficial hasta cerca de las 8:30, 9 de la mañana, cuando el incendio comenzó alrededor de las 4:30. Entonces, el movimiento y la incertidumbre de esas horas fue bastante, sobre todo para los familiares que buscaban una explicación y también conocer información sobre las personas que ahí estaban dentro. Recordemos que había más de 40 personas en ese lugar y claro, son 10 abuelitas finalmente las que terminan falleciendo producto de las llamas. Sí, y de inmediato también empezó la investigación para descubrir las causas, Javier, de este siniestro. Siempre se piensa en un accidente relacionado con la calefacción o con el circuito eléctrico, y es ahí al parecer donde hubo novedades, ¿o no? En una de estas 2 teorías. Sí, fueron las primeras teorías que tenían que ver con el inicio de las llamas, problemas con la calefacción o problemas con los circuitos eléctricos. De ahí, bueno, comenzó una investigación importante que continúa incluso hasta el día de hoy, por lo que tengo entendido. Vamos a escuchar al abogado más adelante, pero claro, ya han pasado 2 años, el tiempo pasa bastante rápido. El año pasado los familiares, en conmemoración, instalaron una placa en ese lugar que recuerda, por supuesto, a estas 10 abuelitas que perdieron la vida en ese sitio. Hoy se conmemora nuevamente ese incendio, y en la mañana hubo una actividad donde participan familiares, también participó el municipio, y pasamos a escuchar las declaraciones de los familiares. ¿Qué nos dijeron sobre estos 2 años? Escuchamos. Sí, señor director, antes de mostrar justamente las declaraciones, vamos a ver imágenes de lo que sucedió esta mañana, el acto que hubo en las afueras para poder relatarlo. Bueno, Javier, se hizo un acto solemne
Fue muy íntimo, por supuesto. Mira, ya estamos viendo imágenes. Allá hay una placa a las afueras de lo que era esta residencia, que es una especie de memorial donde está el nombre de las víctimas. También vemos algunas velas. Cuéntanos, Javier. Sí, ese memorial se instaló el año pasado y las personas lo visitan, los familiares lo visitan constantemente, porque claramente al interior del recinto no se podía instalar nada, se decide hacerlo afuera, también con la autorización, tengo entendido, de los propietarios de este hogar, que también, por supuesto, fueron bastante categóricos cuando recién ocurrió esta emergencia. Ellos querían cooperar con todo lo posible, por supuesto, para esclarecer y buscar la respuesta de lo que habría ocurrido en ese lugar. Entonces, claro, esta placa conmemora y recuerda ese lamentable hecho y a las afueras de ese recinto, donde estuvimos apostados la prensa nacional, regional, durante toda la mañana para buscar respuestas y tener una información oficial de lo que había pasado y cuántas personas eran las que lamentablemente habían perdido la vida. 42 residentes había en este hogar, en un incendio que comenzó a eso de las 3:30 de la madrugada, un 14 de agosto del año 2018. Es una fecha obviamente terrible, nos recuerda un accidente de proporciones, una tragedia, porque la cantidad de víctimas es muy grande, 10 personas, y cuando son adultos mayores, vulnerables, personas que ya están en una avanzada edad, obviamente a uno se le recoge más el corazón. Vamos a escuchar justamente ahora las palabras, Javier, de la señora Macarena Cuevas, que es la presidenta ahí de la Organización de Familiares de las Víctimas de este incendio. Han sido 2 años largos de mucha reflexión, de mucho aprendizaje. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, las familias, donde nos mantenemos unidos y nos ayudamos a pasar este momento. Y esto también nos sirve a nosotros como una especie de catarsis para poder sobrellevar la situación y estar unidos y mantenernos unidos básicamente. Hay un antes y un después del incendio del Hogar Santa Marta, por lo menos en el tema de los adultos mayores y en el cuidado de los adultos mayores. La tragedia fue muy grande, hubo mucha sensibilidad, pero ¿creen ustedes que se ha avanzado de manera importante, al menos en el cuidado de los adultos mayores? Sabemos que hay muchos hogares que no tienen las condiciones mínimas, muchos hogares que están por ahí, que hace poquito cerraron uno en Hualqui. Claro, no, definitivamente no se ha avanzado en la materia, aún faltan muchas políticas públicas y sociales que apunten hacia nuestros adultos mayores, así que esa es como nuestra misión para nosotros como corporación, luchar por eso, para que existan más políticas sociales y públicas en son de nuestros adultos mayores. Claro, no se ha avanzado mucho, decía la representante de los familiares, pero sí también destacaba la unión que ha habido entre ellos luego de esta lamentable tragedia. Y claro, los adultos mayores nuevamente aparecen en la palestra como signos de que debemos preocuparnos mucho más de ellos. Siempre hablamos de lo importantes que son. Y Hugo en su pregunta mencionaba incluso el cierre de un hogar de adultos mayores también en Hualqui, y también lo abordábamos con los adultos hace poco, cómo podían realizar o qué les ayudaban a realizar el trámite sobre el tema de la AFP, teniendo en cuenta la alfabetización digital. Entonces claramente avanzamos en muchos aspectos, pero los adultos mayores siguen estando al debe, seguimos teniendo políticas públicas que no abordan necesariamente los problemas reales de los adultos mayores. Y como suele pasar en nuestro país, lamentablemente tienen que ocurrir tragedias, catástrofes para enmendar el rumbo y hacer las cosas bien, porque después de este caso, Javier, la autoridad de inmediato comenzó a fiscalizar muchos hogares de ancianos y se descubrieron fallas en materia de calefacción, en materia de electricidad, de los permisos correspondientes, en fin. Y acá estamos en presencia, claro, de lo que era un hogar donde se pagaba una alta cantidad de dinero, o sea, no era cualquier tipo de residencia. Según un informe del Lavocar de Carabineros, en su momento, el recalentamiento del ducto de una de las estufas del lugar habría provocado esta tragedia. Pero me acuerdo, Javier, que en los primeros días había mucho sigilo. Nadie hablaba acá de situaciones irregulares. Habían, como yo te mencionaba al principio, muy buenos comentarios con la atención a estas abuelitas en la residencia, pero luego los familiares se dieron cuenta de que la situación no era tan así. Sí, había falencias y muchas de esas falencias lamentablemente se comienzan, como tú mencionabas, a fiscalizar luego de que ocurren estas tragedias. De ahí se comienza uno a preocupar si es que la instalación eléctrica está certificada por la SEC,
si es que la instalación de gas está certificada, si es que la calefacción que utilizan es la pertinente, ver las vías de evacuación posible, los planes de contingencia que tienen por una presunta emergencia. Todo eso se comienza a revisar después y claramente hoy la autoridad se deja un poquito, entre comillas, estar, como dirían algunos, con estos temas y hace la vista gorda porque claramente hay hogares que incluso han funcionado ilegalmente y que la autoridad lo conoce, pero ingresar a esos lugares, clausurarlos, significa dejar a abuelitos simplemente en la calle. Entonces, es un tema que aborda varias aristas y que lamentablemente no tiene solución hoy. En su momento, el fiscal del caso, Paolo Muñoz, aseguró al diario Concepción que este tipo de investigación se debe enfrentar por distintos frentes. Queremos identificar si existen o no negligencias y cuáles son las personas que las cometieron. Obviamente, investigar eso es complejo. Y quizás por eso todavía no hay un resultado decidor. Sí, porque recordemos que existe la figura del cuasi delito de homicidio, que independiente de que tú hayas tenido una falencia, lamentablemente no tuviste la intención de que murieran esas 10 personas. Entonces, claro, investigaciones que son complejas y que no tienen una respuesta cierta a pocos años. Entonces, claro, las investigaciones duran bastante tiempo para conocer la verdad detrás de esto y también los responsables. Por lo mismo, el abogado de las familias también habló durante esta mañana. Pasemos a escuchar sus declaraciones que nos dijo respecto a esta investigación. Enrique Hernández. Efectivamente se trata de una investigación desformalizada en la cual la Fiscalía está investigando por un cuasi delito de homicidio, ¿cierto? Porque acá se produjeron fallecimientos de personas en el contexto de un incendio. Si bien es una investigación desformalizada, hay diligencias pendientes, tanto solicitadas por la propia Fiscalía como también por las víctimas querellantes, y esas diligencias que están en curso, nosotros tenemos las expectativas más altas que tengan por objeto y finalmente concreten establecer responsabilidades personales desde el punto de vista penal, que es lo que se investiga en Fiscalía, sin perjuicio, lógicamente, de las acciones civiles que en su momento las víctimas también van a interponer cuando corresponda. Eso es una segunda etapa, una vez que se quede asentado el tema penal. Efectivamente, una segunda etapa, una vez que se establezca, primero, la existencia o no de un hecho punible y segundo, las personas que tuvieron participación en las calidades que correspondan. Lo que te mencionaba yo, claramente es un tema complejo porque hay que ver si es que se trata de un hecho que merece o es perseguido por la ley. En este caso también se busca indagar quiénes son las personas o quiénes fueron los responsables de esta situación, que claramente es un cuasi delito de homicidio en el caso de que, por supuesto, estas personas no querían que fallecieran estas 10 abuelitas. Sí. Y claro, de ahí, después de esa resolución ya vendrían acciones civiles si es que los familiares así lo quisiesen para buscar más justicia para identificar a los responsables y que estos paguen por lo que ocurrió hace 2 años. Sí, se apunta a una persona encargada de la mantención, por ejemplo, del sistema ahí de calefacción, de la estufa, pero como dijo el abogado, es una investigación compleja, desformalizada hasta ahora y bueno, lo que quiere la familia, mira, hay un dicho que dice que la justicia tarda pero llega. Ojalá que eso se aplique también en este caso, Javier, porque sabemos que las investigaciones son difíciles, hay muchas causas importantes que se investigan en el mismo tiempo, los fiscales ahí tienen una sobrecarga de trabajo muy grande, pero lo importante es que llegue la justicia, ¿ya? Y que sepamos la verdad de lo que ocurrió en el hogar Santa Marta de Chiguayante. Lo concreto, Javier, es que luego de esta tragedia, y para pesar de las personas encargadas del hogar, que yo me acuerdo ahí también dieron algunas entrevistas muy acongojadas, el hogar tuvo que cerrar, ¿cierto? Sí, tuvo que cerrar, se decidió cerrar pocos meses después y claro, las personas que llevaban trabajando muchos años en ese sitio... Sí, no lo podían creer. Lamentablemente quedan sin trabajo. Sí, no lo podían creer porque podían... acá no tenemos mayores problemas, tenemos una excelente relación con los familiares, no sabemos qué pasó, en fin. Sí, había buena relación con los familiares, había relación con los dueños que habían administrado este hogar durante décadas. Porque este hogar tenía una larga historia y era bastante reconocido en nuestra zona. Entonces, de ahí a las preguntas que se hacían ellos, que por qué había pasado esto y que lamentablemente terminaba cerrando este hogar de ancianos. Para los trabajadores era toda una vida relacionada con los familiares y con las personas que llegaban a ese lugar.
Sí, en su momento la vocera de la familia dueña del recinto, Rocío Esteban López, dijo que tras la tragedia tomaron la decisión irreversible de cerrar justamente el lugar, por lo que ya comenzaron ese proceso de desvinculación de los trabajadores en su momento y tras 53 años de funcionar ahí en Chiguayante, Javier. Sí, era un bonito lugar, es un sitio bastante privilegiado el que tenían ellos, es un área extensa, está muy aislada del centro mismo de Chiguayante, tenía un bonito paisaje, muchos aspectos que por supuesto llamaban a la tranquilidad y al descanso de los adultos mayores, de ahí a que por supuesto personas que llevaran más de 30, 40 años trabajando con los dueños, con la familia que administraba este sitio ya por más de 50 años, como tú lo mencionabas. Claro, el punto es que no solamente acá uno se queda con las buenas intenciones, sino que también con el cumplimiento de la ley y la normativa. Y bueno, quizás acá también fallaron estamentos del Estado, porque mira, en su momento la Seremi de Salud reconoció que desde el año 2010 no aplicaban fiscalización a la norma que los obligaba a exigir un certificado, por ejemplo, de prevención y protección contra incendios, emanado por bomberos o prevencionistas de riesgo. Sí, es un tema complejo porque recuerdas bien el tema del sanatorio alemán. El tema del sanatorio alemán es un claro ejemplo y algo muy parecido a lo que ocurre con el Hogar Santa Marta, porque las instalaciones deben tener un sello que certifique que está todo en orden y eso lo fiscaliza la Superintendencia de Electricidad y Combustible, pero la Superintendencia no va a fiscalizar esos lugares, entre comillas, porque a ellos se les ocurre. Son las mismas entidades las que deben solicitar esa inspección para que todo esté al día. Entonces, ahí es una situación bastante compleja. Lo mismo si tú tienes tu departamento, tienes que tener un sello verde de instalación de gas, pero la SEC no te llama para decir, oye, va a caducar tu sello verde, vamos a ir a tu domicilio, agendemos. No, eres tú el responsable de llamar a la SEC para poder hacer ese trámite. Entonces aquí claramente ambos fallan, no solo la institución, sino que también los dueños que prestan un servicio importante y que deberían tener todas sus instalaciones al día. Y el problema, Javier, y el vacío es mayor porque luego de este caso se descubrió que 41 de 44 hogares en la región del Biobío no tenían ese certificado de prevención de incendios. Increíble. Sí, es un tema complejo y Bomberos, claro, lo recalca siempre, pero lamentablemente las instituciones en Chile, ya sean particulares o del Estado, es muy difícil ver fiscalizaciones activas. Por lo menos la Seremi de Salud en ese sentido, con algunas materias sí lo hace. Por ejemplo, siempre la fiscalización a las farmacias, que se cumplan los medicamentos genéricos, que las personas, la farmacia tenga que tener un técnico a cargo. Esas fiscalizaciones sí se realizan periódicamente y hay buenas cifras de aquello, pero claramente hay tipos de fiscalizaciones como esta, donde los sellos, los certificados, los permisos, muchas veces no están al día y claramente representan un riesgo importante para las personas que utilizan ese servicio. Sí, seguimos viendo imágenes de lo que fue la breve ceremonia de esta mañana en las afueras de lo que era el Hogar Santa Marta en Chiguayante, donde familiares de las víctimas recordaron a las 10 abuelitas, 10 mujeres que perdieron la vida hace 2 años en un incendio que se habría originado entonces por una falla en el sistema de calefacción y que se llevó de este mundo entonces a estas 10 adultos mayores. Vamos a estar al tanto también en nuestro rol como medio, no dejar este tipo de casos en el olvido y no solamente recordar, sino que también estar ahí fiscalizando si se ha actuado, si esto tan lamentable sirvió para que la situación realmente cambie en el resto de los hogares. Y también, obviamente, que solidarizamos con las familias para que encuentren justicia y sepamos la verdad total de lo que ocurrió en el marco de este incendio del Hogar Santa Marta. Javier, ya estamos despidiendo este teletrabajo, pero bueno, me imagino que solidarizar tú también con las familias. Sí, fue
como experiencia fue una de las más fuertes que he tenido reporteando, sobre todo por la angustia de la gente. Es lamentable siempre reportear algo así, porque te pones, aparte de tu rol de periodista, te pones en el caso de que fueras un nieto de esa persona, de inmediato te pones en el lugar, a lo mejor si fuera un padre, de la persona que quieres conocer si su estado está bien, y no enterarte lamentablemente muchas veces por la prensa que hay un incendio en el lugar donde está un ser querido tuyo. Entonces, claramente estas 10 familias siguen buscando respuestas y ojalá sea a corto plazo, no a 10 años ni 15 años, como muchas veces hemos visto sobre situaciones bastante similares. Y brevemente, 30 segundos, porque mira, imagínate si esto pasaba en un hogar con todas las condiciones, carísimo. Ya, ¿qué pasa en el resto de los hogares que tienen al Estado atrás, que las familias obviamente pagan lo que pueden, incluso las pensiones de los abuelitos sirven para paliar los gastos? Chuta, si en 41 de 44 hogares en la región no se cumplía esta condición, era porque prácticamente nadie los fiscalizaba, es decir, estaban en la escala de prioridades al final los hogares de ancianos. Y eso no puede pasar. Exacto. Eso no puede pasar. O si lo fiscalizaban, aplicaban la multa correspondiente, se pagaba la multa y se seguía funcionando. Cuando las multas muchas veces son bastante bajas, y es mejor pagar una multa y seguir funcionando y un ciclo sin fin, y no arreglar de raíz el problema final, que lo que está aparejado a la multa. Entonces es un tema que es complejo, que va más allá y que necesita un estudio importante, no solo en la región del Biobío, sino que en todo nuestro país. Javier, vas a estar con nosotros nuevamente porque tienes otro tema muy interesante que contarnos, que tiene que ver con justamente la calefacción de las personas, con una serie de normativas legales que se están modificando, y ello está impactando al parecer en el comprar pellet, que mucha gente utiliza justamente para sus estufas. Vamos a estar con eso más adelante. Muchas gracias, Javier. Que esté muy bien. Hablamos en un ratito más, Francisco.